El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Se estima que la migraña afecta al 12% de la población en Chile. Más de 2 millones de personas podrían padecer esta patología, que no es un dolor de cabeza común, sino que requiere atención médica y un tratamiento adecuado. Conversaremos de esto con el doctor Raúl Juliet, neurólogo, jefe del Centro Avanzado de Cefalea de Red Salud y jefe también del Servicio de Neurología del Hospital Vipreca. ¿Cómo está, doctor? Hola, Pascal, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un tema importante porque, de hecho, lo comentábamos fuera de pantalla, ¿no? Antes que partiera, muchas veces confundimos dolores de cabeza o cefaleas con la migraña, o incluso es una patología que está subtratada, se podría decirse. Hay gente que la sufre y no tiene un tratamiento adecuado. Sí, yo creo que es importante el dato que se comentaba acá al inicio, que es un 12% de la población. Si uno lo piensa, son 8,8 millones, 2,2 millones de personas. O sea, eso es un número bastante abismante y bastante importante de pensar para las autoridades de salud. En segundo lugar, está muy buena la introducción que planteaste, porque dolor de cabeza no es lo mismo que migraña, y dolor de cabeza no es lo mismo que una cefalea tensional o una cefalea en racimo o una neuralgia craneofacial. Así que la migraña tiene ciertas características muy específicas que hacen que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, nosotros la subclasifiquemos y digamos, mira, si en realidad este dolor de cabeza que te genera algún grado de discapacidad se asocia a fotofobia, te molesta la luz, un poquito de náusea o sensación de asco, ¿no es cierto?, y de alguna u otra manera tú dejas de seguir haciendo las cosas que hacías de manera cotidiana, en general yo te diría con una probabilidad muy alta, sobre un 90-95%, eso es una migraña. Claro. No es cualquier dolor de cabeza. Claro, hay un estudio, ¿no? Un estudio sobre el impacto de la migraña, y un 92% de los encuestados incluso aseguró que interrumpe las actividades cotidianas con este dolor muy intenso. Absolutamente, esto es una realidad país. Fíjate que esto va más allá de los estudios chicos, grandes que podamos tener. Hay un estudio de la carga global de discapacidad por migraña. En general, las enfermedades te pueden provocar mortalidad o discapacidad. Claro. La migraña te genera una discapacidad importante. Fíjate que esto es mucho más frecuente en las mujeres. Por cada un hombre hay 3 a 4 mujeres que presentan dolor de cabeza. Y lo más terrible, que es entre los 15 a 49, 50 años, o sea, en la edad más productiva, claro, de lo que es una mujer. Edad laboral, y eso afecta. Entonces es una enfermedad completamente discriminadora, y de alguna u otra manera es importante tener la realidad de eso, llevarla al piso, por decirlo así, y de alguna otra forma decir, no, esto no es dolor de cabeza nomás, sino que es una enfermedad que se llama migraña y que tiene tratamiento, y que no significa de que voy a estar desde los 15 hasta los 50 años con dolor de cabeza y no tengo nada más que hacer. Claro. Doctor, ¿hay factores que inciden? Sabemos que la genética es un factor importante, juega un papel importante en padecer las de migrañas, pero también hay otros factores, ¿no? Factores ambientales. ¿Cuáles son ellos? Sí, mira, muy interesante eso, porque hoy día sabemos que el factor genético es súper relevante. O sea, hay familias de migrañosas, ¿no es cierto? La abuelita migrañosa, la mamá migrañosa, ¿no es cierto?, la hija. Y también vemos que los mismos medicamentos se los van traspasando, aumentando un poco la automedicación. Lo que toma la abuelita, tomaba la mamá, y así quizás. Claro. ¿Te fijas? Y eso no es recomendable. Absolutamente no. Porque independiente que sean una familia, claro, necesitan un tratamiento. Porque todos los seres humanos son distintos. Hay que entender de que, en general, la migraña es un cerebro que se equivoca en el análisis de la información. Si nosotros, ¿no es cierto?, no sé, estamos maestreando el fin de semana en la casa y nos pegamos en un dedo, usted o yo, obviamente nos va a doler. Y eso lo va a censar los receptores del dolor del cerebro, ¿no es cierto?, y nos va a permitir interpretarlo como dolor. Pero de alguna u otra forma hay estímulos que no son dolorosos y que de alguna u otra manera el cerebro los interpreta como si fuera algo doloroso. El dormir mal, ¿no es cierto?, el estrés, la ansiedad, cambios de temperatura, cambios de presión, de alguna u otra manera algún grado de alimentación, la mala hidratación que puedan tener las personas, en un cerebro predispuesto para tener o sufrir dolor de cabeza, claramente que nos va a hacer este estímulo doloroso interpretado de una mala manera, porque en general no es doloroso. O sea, a nadie le debe doler la cabeza porque está expuesto a la luz o porque está cansado. Pueden haber otras causas, otros temas médicos, pero no dolor. Entonces, no es normal.
Nunca el dolor de cabeza es normal. Y dentro de estos factores, doctor, claro, que lo hemos conversado también con otros especialistas, con otras patologías que uno tiende a normalizar, ¿no? Es Así como, ok, me duele la cabeza, lo soporto, pero ¿cuánto lo soporto y en cuánto puede afectar mi calidad de vida? Es lo que es necesario hacerse cargo, ¿no? Absolutamente. Fíjate que en Chile no tenemos muchos estudios, pero por ejemplo en Latinoamérica los amigos mexicanos han podido tabular esto y en general los pacientes con migraña pueden faltar un poquito más al trabajo. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no es cierto?, estas crisis que muchas veces pueden llegar a ser invalidantes y no pueden funcionar. Claro, se entiende que el rendimiento además sí o sí va a bajar aunque no falte incluso. Ese es el otro tema que se llama el presentismo, en que si yo estoy con dolor de cabeza, a lo mejor no la migraña, no vomitando, no en una esquina con toda la luz apagada, etcétera, pero estoy trabajando con dolor de cabeza, evidentemente que voy a ser menos productivo que mi compañero de trabajo que quizás hace una función muy parecida, pero está sin dolor. Claro. Y eso está estudiado. Doctor, revisemos porque hay distintas etapas de la migraña. Perfecto. Y hay síntomas asociados. Usted más que nadie sabe y me puede ir guiando en eso. Partamos con la primera etapa, el pródromo. 1 o 2 días antes de una migraña hay cambios sutiles que advierten que se aproxima esto, ¿no? Absolutamente, como ustedes lo están viendo en pantalla, claro. En general, ¿no es cierto?, las personas pueden tener un poquito de dolor en el cuello, se sienten quizás como un poquito ansiosas. Hay un término norteamericano que es muy interesante, se llama craving, que es como las ganas de comer chocolate. Y mucha gente piensa, exacto, que es como que me comí chocolate y me dio la migraña. No, es realmente, es que son estos elementos que están asociados y que están 24 o 48 horas antes, como una anticipación, como esta disfunción del hipotálamo, que es un sector del cerebro que tiende a regular todo esto y nos va a presentar, ¿no es cierto?, estos síntomas iniciales que podrían estar acompañados de una migraña. Fíjate que en pacientes muy específicos que conocen estos síntomas se podrían llegar a usar algunos medicamentos y algunos estudios para poder abortar lo que tú vas a comentar más adelante. Claro, entonces, ¿cómo se podrían tomar estos medicamentos cuando advierten que por ejemplo, se aproxima? Hay algunos estudios con algunos medicamentos, como por ejemplo Domperidona, en que si tú estás en el momento de eso, tú puedes usar el medicamento y puedes evitar, en algunos casos, ¿no es cierto?, que se pueda dar la crisis. Pero tienes que conocerte muy bien, son estudios chicos todavía, no es como una indicación general para toda la gente, vayan a comprar Domperidona y se la toman por si acaso. No, no es eso. Claro. Doctor, y de hecho esta serie de síntomas que vemos en la pantalla, no es necesario que estén todos juntos, no. Se dan acompañados, un par. Esto es como es la vida. No necesariamente tiene que estar todo junto, como usted muy bien lo plantea, sino que hay gente que le puede dar uno más que otro y hay gente que puede tener nada. Que dice, yo estuve súper bien, no tengo nada, el día anterior estaba fabuloso y llegaron estas migrañas de porquería, vino este dolor de cabeza a arruinarme el día absolutamente. Claro. Puede que esté, puede que no esté. Luego viene otra etapa que se llama aura, ¿no? Puede ocurrir antes o durante de la migraña. Es un síntoma reversible, lo plantean, del sistema nervioso y pueden ser visuales, pero también incluyen otras alteraciones. Así es. Cada síntoma comienza progresivamente, se incrementa durante unos minutos y puede durar hasta 60 minutos, o sea, hasta más de 1 hora. Y aquí vemos fenómenos visuales, pérdida de la visión, tienen mucho que ver también con estas alteraciones visuales, entumecimiento, debilidad en el rostro, dificultad para hablar. Aquí estamos hablando de síntomas muy complejos. Así es. Por que suerte, se deben presentar en un caso de migrañas más severas, ¿no? Por suerte, no son las más frecuentes. Ya. Cuando tenemos a las migrañas, ¿no es cierto?, en general, y las dividimos en con aura y sin aura, las sin aura son las más frecuentes y corresponden a un 70 o un 80%. Ya. Las con aura están alrededor de un 20 o un 30%, no son las más frecuentes. Y en general, ¿no es cierto?, lo que más frecuentemente se ve son las auras visuales, que en relación a si esto fuera el dolor se pueden presentar antes, durante o después del dolor. Ya. Lo más frecuente es que se presenten antes, cercano a un 80%, durante, menos de un 10%, y el otro restante después del dolor de cabeza. Perfecto. Ahora, en general, a la gente le asusta mucho. Claro. Consultan mucho por eso, por lo que usted planteaba, en que puede durar 5 a 60 minutos, pero si yo empiezo a hablar mal, yo no voy a pensar inmediatamente que es un aura, sino que como hoy día está mucho más difundido, puede ser esto un accidente cerebrovascular. Claro. ¿Vale? Entonces, eso evidentemente a la persona lo angustia mucho, lo coloca muy ansioso y en la mayoría de las veces o vienen derivadas desde un servicio de urgencia porque fueron por esto, o los derivó un colega oftalmólogo por el tema visual, ¿no es cierto? Y muchas veces el aura visual va acompañada de las alteraciones sensitivas
o de las alteraciones sensoriales, que es que como siento distinto la mano, la pierna. Ese entumecimiento que señalábamos. La clave es que eso no debe durar más de 60 minutos y en general en promedio no duran más de 15 minutos. Ya. Y desde el punto de vista del aura visual propiamente tal, una de las claves para que la gente no se asuste es que cuando baja el aura, dejo de ver este refuerzo en el campo visual o borroso. En general, al cesar eso, viene empezando suavemente el dolor de cabeza. Claro, la etapa del ataque, ¿no? Ya la migraña como tal, que puede durar de 4 a 72 horas. Entonces, cuando hablábamos de que afecta la calidad de vida, el desempeño laboral, claramente con esa duración puede afectar muchísimo. Tremendamente. Es muy importante la definición porque hay cefaleas que duran menos de 4 horas, que son las cefaleas breves, y corresponden a otros tipos de dolores de cabeza. Para que la gente empiece a darse cuenta que cuando hablamos de dolor de cabeza, hablamos de muchos tipos de dolor de cabeza y uno es la migraña. Claro. Imagínate a alguien estar 4 a 72 horas con dolor de cabeza. Y cuando hablamos más de 72 horas es cuando hablamos de un estatus migrañoso. En general, el paciente está absolutamente derrotado, deshidratado, que ni se quiere tocar el cabello, ¿no es cierto? Probablemente fue a un servicio de urgencia, un SAP y cosas por el estilo, y de alguna u otra manera está absolutamente impactado en su calidad de vida. No puede hacer lo que estaba queriendo hacer, no puede asistir a su empleo, no puede estar con su familia, jugar con sus hijos o lo que ellos quisieran. Y evidentemente esos son mucho más coartativos de las posibilidades de los seres humanos. O sea, imagínate estar con dolor todo ese tiempo. No, insoportable. Y luego hay una etapa, el postdromo, que consiste en, que viene después de este ataque, que también está asociado a cambios de ánimo, ¿no? Que puede pasar por una etapa eufórica, una etapa más depresiva, confusión. Sí, hay un porcentaje importante también de los pacientes que pueden llegar a presentar esto. Hasta en algunas series van desde el 30 hasta el 50% de las personas. Insisto, esto no es todos. Claro. ¿Vale? Esto es una gama muy amplia de colores y pueden tener desgano, sensación de enlentecimiento, falta de apetito, como que todavía tienen una resaca en su cabeza, como que les cuesta pensar. Y de alguna otra forma, esto también se me pasó el dolor, ¿te fijas? Pero hoy día como médicos no solamente tenemos que pensar en que un paciente con una migraña le tenemos que bajar el dolor con paracetamol, analgésicos, triptanes, gepantes, lo que sea, sino que también tenemos que dejarlo funcional. Muchos de los estudios hoy en día con nuevos medicamentos se han preocupado de esos puntos y dentro de los targets es, primero, bajar el dolor a las 2 horas y segundo, quitar los síntomas que de alguna u otra manera acompañan a esta migraña en el tiempo. Claro. Y eso es la náusea, los vómitos, la fotofobia, la sonofobia, que también, junto con lo que ustedes estaban diciendo, tienden a presentarse en las próximas 24 o 48 horas del paciente que sufrió una crisis de migraña. Claro. Doctor, aprovechar de invitar a todas las personas que participen con el hashtag El Especialista Responde para hacernos llegar sus preguntas y vamos a hablar de los tratamientos. Pero antes vamos a hacer una breve pausa y también comentarles, ¿se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Dejamos la pregunta planteada antes de irnos a pausa. Los tratamientos, doctor, es una amplia gama porque se hace cargo también de lo que usted hablaba, ¿no? De una amplia gama de afección por la migraña. Así es, pero como lo hemos visto durante el transcurso del programa, como hay varios desencadenantes, por decirlo así, en este cerebro predispuesto, no hay un tratamiento único, no hay nada curativo en este momento para la migraña. Y por eso nosotros dividimos el tratamiento en la parte no farmacológica, que no pasa por ningún medicamento, por decirlo así, y la parte farmacológica. Dentro de la parte no farmacológica es fundamental, primero, que la persona tenga clara que eso es parte del tratamiento. Hay estudios que muestran que solito, ¿no es cierto?, la parte no farmacológica disminuye la frecuencia de crisis cercana a un 30 o un 40%. Y esta parte no farmacológica estamos hablando, por ejemplo, de cambios de hábito, ¿no? Absolutamente. Dormir bien, 6 o 8 horas diarias, mantener un peso adecuado. Sube de peso, sube la frecuencia de migraña. Hidratarse de buena manera
es algo fundamental, 2-3 litros de agua. Bajar los niveles de cafeína en general hacen que las migrañas sean más esporádicas y más aisladas. Y también deporte, y deporte aeróbico, 3-4 veces a la semana, nos ayudan en este tratamiento no farmacológico. Y lo más importante, no automedicarse. Quizás es una de las cosas que me gustaría dejar acá hoy en día, en que el tratamiento de un dolor de cabeza puede ser algo muy simple, muy cotidiano y puede ayudar mucho a las personas, pero también uno puede caer en sobreusar ciertos tipos de medicamentos que en general de alguna u otra manera nos va a provocar más dolor, cefaleas de rebote, migrañas de rebote, ¿no es cierto? Y cronificar la migraña en el tiempo. Y usted me planteaba algo, de hecho, que también estamos revelando todos los secretos fuera de pantalla, que yo le comentaba al doctor que toma algunos medicamentos cuando me duele muy intenso la cabeza que tienen cafeína y que eso incluso podría afectar, ¿no? Así es, como lo comentaba recientemente, la migraña en general aumentan las frecuencias de crisis o tiende a cronificarse en todos los estudios cuando uno consume mayor cantidad de cafeína en el tiempo. Y la cafeína no solamente piénsenlo en el café, sino que en las bebidas colas, en las bebidas energéticas, ¿no es cierto? Claro. Que muchas veces se piensan que no traen estos elementos. En el mate, que tiene una cantidad de cafeína sumamente importante. Hay que verlo caso a caso, pero en general la cafeína no es un elemento que nosotros en el tiempo de uso crónico, ¿no es cierto?, lo recomendemos. Es un factor que puede incidir, por lo que hay que estar muy pendiente. Claramente. Esa es la parte no farmacológica y qué bueno que nos pudimos gastar este tiempo en poder decirlo, porque es barata, es fácil de hacer y requiere sí un entendimiento de la persona de que esto le va a ayudar. Y por el otro lado tenemos los tratamientos preventivos, que son fármacos que nos van a colocar una barrera para la crisis de dolor de cabeza en la prevención, que no aparezcan o sean más aisladas y más esporádicas. Perfecto. Y tenemos los no específicos, fármacos que alguna vez han mostrado alguna evidencia en la vida de que previenen el dolor de cabeza, donde hay varios, la amitriptilina, la flunaricina, el divalproato de sodio, los betabloqueadores, el topiramato, etcétera, que son fármacos que se usan pero tienen varios efectos adversos y que va a depender, ¿no es cierto?, su indicación de las comorbilidades, las enfermedades asociadas que tenga la persona y también un poco en bolsillo porque son fármacos más accesibles. Esos son fármacos preventivos inespecíficos. Claro. Y tenemos, hoy en día, por suerte, fármacos mucho más específicos que van directamente a la raíz, en que sabemos que cuando este cerebro anómalo se equivoca, genera un péptido dentro del cerebro, dentro de las vías del dolor, que se llama CGRP, la proteína, y hay fármacos nuevos que tienden a bloquear ese CGRP, como los anticuerpos monoclonales, que ya se conocen desde el 2018 o antes, como los gepantes, que son medicamentos que van específicamente contra el receptor que capta esta señal y la bloquea. Por lo tanto, esta señal de dolor se tiende a disminuir o lisa y llanamente borrarla. Y también, ¿no es cierto?, tenemos fármacos como es la toxina botulínica, que también se puede ocupar, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que es migraña crónica. Pero como ustedes pueden ver, tenemos hoy en día distinta gama de medicación y esta gama de medicación va a depender de lo que la persona al otro lado tiene. Porque es distinto que yo tenga una crisis de dolor de cabeza al mes invalidante, ¿no es cierto?, a diferencia de que yo tenga una vez a la semana o 2 veces a la semana crisis invalidante. Claro. Y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión de usar o no este preventivo, porque también están los tratamientos para el ataque agudo de la crisis, que es como lo que le gusta un poco más a la gente. Claro. Va a la farmacia, ¿no es cierto?, se compra su ergotamínico, su paracetamol, ¿no es cierto?, su antiinflamatorio común y corriente, algunos llegan a algún triptán, como los más conocidos en Chile, como el naratriptán y el L-triptán, que son los que abundan en el mercado, y de alguna u otra forma ahí están dándose vuelta y tratan la crisis, pero el sobreconsumo de analgésico reiterado en el tiempo, porque los factores precipitantes no se han manejado de forma correcta, hace que uno caiga en un sobreconsumo de analgésico, en un sobreabuso, y finalmente esta migraña que era episódica de menos de 15 días al mes se va a cronificar y va a generar mucho más dolor. Claro, y lo que usted mismo comentaba, ¿no?, de que hay algunos medicamentos que tienen efectos adversos y por eso también tenemos que conocer la historia del paciente. En el caso, tienen que ir a un especialista, que es lo que siempre recomendamos además, para que ese tratamiento sea adecuado para cada uno. Doctor, vamos a revisar algunas de las preguntas que nos han llegado a través del hashtag El Especialista Responde. Margarita Olivares nos pregunta: mi hijo de 15 años sufre de migraña crónica. ¿Es normal que pierda el conocimiento
también le dan vómitos y se pone hiperactivo. O sea, un cuadro bien complejo el que tiene que vivir el hijo de Margarita. Me llama la atención un poco, a los 15 años en general uno no esperaría tanta frecuencia de migraña. Empieza a aumentar la frecuencia alrededor de los 25, 30 años como en la etapa universitaria. Hay que mirar ahí qué pasa. Cuando tenemos una migraña crónica, fíjense que es una persona que tiene más de 15 días al mes de dolor de cabeza. O sea, desde ahí para arriba, puede estar todos los días. Y yo miraría siempre que hay eso, ¿no es cierto? Siempre hay que buscar causas secundarias a los 15 años, probablemente alguna imagen sea algo adecuado, y asociado a eso ver qué está tomando. Porque alguien que tiene 15 o 20 días de dolor de cabeza, estoy seguro que hace algo para poner funcionar mejor. No sé, se coloca las típicas papitas de la abuelita en la cabeza, se toma algún medicamento o algo por el estilo. Entonces a lo mejor habrá que ver si es que, no conozco la realidad, está tomando mucho analgésico y eso le está provocando un dolor de rebote. Claro, o sea, lo que pregunta acá es normal, jamás va a ser normal que pierda el conocimiento. Nunca va a ser normal un dolor de cabeza, siempre hay que determinar si tiene una causa primaria, como una migraña, una cefalea tensional u otras que las que hemos visto. Y, en segundo lugar, ver si hay una cefalea secundaria. O sea, revisar este diagnóstico. Absolutamente, y ver también un claramente no corresponde a una migraña que tenga, por ejemplo, pérdida del conocimiento. Eso sí hay que probablemente estudiarlo y lo más probable es que tenga una cefalea secundaria. Ahora, los vómitos son de migraña, la hiperactividad no es tan... En general, un paciente con migraña le gusta estar en una pieza oscura, que nadie lo moleste, lejos, por ejemplo, como el estudio de Televisión Nacional, que está muy bien iluminado, sino que quiere estar solito con los ojos cerrados. Sí, agradecemos acá que no somos migrañosos, porque si no estaríamos pasándolo pésimo. Revisemos otra de las preguntas que nos llegan a través del hashtag El Especialista Responde. Catalina Hertz, a través de Instagram, nos pregunta: mi mamá sufría de migraña y yo también. ¿Es heredable algo que planteamos acá o es solo una coincidencia? ¿Coincidencia no? Chuta, ya no es una coincidencia, es una mala coincidencia, es una mala suerte, yo diría a esta altura. Lo que se hereda no se roba, y aquí están las migrañas porque lamentablemente tenemos claridad de que hay un factor. Y fíjate que las migrañas con aura son mucho más heredables que las migrañas sin aura. Eso sí lo tenemos claro. La migraña más compleja es aún más heredable que la migraña que es más común. En familias de personas migrañosas, o sea, la abuelita, el tío, la hermana, el papá también era, aunque es mucho más frecuente en mujeres, también en los hombres. Claro, recordar también que no porque sea la familia migrañosa tienen que heredarla, se puede heredar como no la migraña, pero lo que sí no se hereda es el tratamiento. Ahí cada uno tiene que tener su tratamiento. Absolutamente, eso es una clara realidad lo que usted plantea. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Fernanda Paz pregunta: ¿qué pasa si uso demasiados, y utilizamos acá un término que se lo escuché, doctor, triptanes por un tiempo prolongado? ¿Es peligroso tomar rimegepant en paralelo? Aquí me pilló con esos dos conceptos. Mira, usted nos puede aclarar. Esta es una pregunta muy técnica, no la mandé yo por el celular, lo tengo guardado. No fui yo el que hice esta ¿No pregunta. fue usted? No fue acá un pauteo. Evidentemente, primera pregunta es: ¿qué pasa si uso demasiados triptanes? Claramente, si yo uso mucho triptán por un tiempo prolongado, y mucho, por ejemplo, más de 10 al mes, puedo intoxicarme. Y eso me va a generar una migraña crónica, una migraña de rebote, en donde voy a ir aumentando la frecuencia, la intensidad, me despierto con dolor de cabeza, me acuesto con dolor de cabeza, o sea, me levanto a medianoche con dolor de cabeza. Pésimo, cero aconsejable. Pésimo. Siempre cuidado con las dosis que se usan de cualquier medicamento para el dolor de cabeza, y claramente los triptanes. Ahora, el rimegepant es un medicamento nuevo, es un gepante, es uno de estos fármacos que bloquea el CGRP, actúa en la fisiopatología específica de lo que es la migraña. Son fármacos bastante seguros que ya se conocen hace por lo menos 4 o 5 años en Estados Unidos, donde se lanzaron, desde el 2018, que están aprobados por la FDA y por la EMA después en Estados Unidos. Claro. En Chile también ya están aprobados por el ISP. Y la gracia que tiene rimegepant es que te bloquea de alguna u otra manera el receptor, y tú lo puedes usar como preventivo. Cada 48 horas se puede usar rimegepant de una forma adecuada. Y puedes usar el triptán para la crisis, si es que aparece entre estas 48 horas, ¿no es cierto?, el dolor, yo puedo usar un triptán. Por lo tanto, no hay ningún problema, no hay ningún peligro. Hoy día los estudios nos han mostrado de que hay una compatibilidad entre estos otros dos tipos de fármacos, y yo no vería ningún problema en usar lo que está usando. Una pregunta pero muy sí para migrañosos. Exacto, una pregunta muy los específica tecnicismos. de migraña. Voy a ver si fue un colega que la mandó. No. Fernanda Paz, ahí tiene una Muy bien, pista. Fernanda, muy buena su pregunta. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Carolina Leiva pregunta: sufro de migraña y la controlo con Keval, otro medicamento, ¿no?, el cual me recetó mi neurólogo. Es muy dañino su uso, consumo aproximadamente unos 3 al mes. Perfecto.
Keval, otro. A Carolina, el Keval es L-triptán para el resto de la gente, uno de los fármacos que bloquea, ¿no es cierto?, el dolor. Es un agonista de serotonina, actúa, ¿no es cierto?, a nivel del tronco encefálico y del tálamo, y lo que hace es bloquear dolor, ¿ok? Aumenta a través del aumento de los niveles de serotonina. La verdad, ella es un caso bastante particular, porque tiene solamente 3 episodios al mes. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacernos las preguntas. ¿A ella se justificaría darle a un paciente que se ocupe un tratamiento preventivo cada 48 horas o todos los días o en la noche, con los posibles efectos que pudiese tener, versus atacar bien la crisis? Quizás 3 veces al mes sería bueno atacar bien la crisis, ¿no es cierto? Y acá, yo insisto en estos puntos, es fundamental un calendario de dolor para ver esos 3 episodios en qué se da. Ay, eso Por ejemplo, he leído, doctor, y quiero poner hincapié en eso, que es necesario también anotar, ¿no? Llevar una bitácora de este dolor de migraña. Tal como ustedes me plantean al inicio, ¿no es cierto? Yo trabajo en el Centro de Cefalea de Red Salud y tenemos nuestro calendario propio y este calendario se lo entregamos a nuestros pacientes donde lleva un registro de la frecuencia, la intensidad, de los posibles desencadenantes, si el paciente quedó funcional a las 2 horas y tenemos un calendario puesto, o sea, cosa de que después yo veo y digo, esta persona tuvo 3 días en el mes de dolor de cabeza, usó la alternativa 1 de analgesia o la alternativa 2, que es un triptán, da lo mismo, y en general el desencadenante fue que durmió mal ese día o, por ejemplo, muy frecuente en las mujeres, los cambios hormonales. Claro. El periodo menstrual es una época importante de dolor, ¿no es cierto?, donde los niveles de estrógeno cambian y eso es sensado muchas veces a nivel del hipotálamo, que es lo que hoy día se cree, y esta estructura, ¿no es cierto?, como es un error, el análisis que se genera de esta información, genera una respuesta dolorosa. A una mujer le puede doler todo en los días de su periodo menstrual, pero no el dolor de cabeza. O sea, entender de que el dolor de cabeza no es habitual, no es normal y hay que consultarlo. Y como usted bien lo decía, hay 2 millones. Imagínense, nosotros los neurólogos que nos dedicamos en Chile a dolor de cabeza debemos ser 10, 15. Esperemos que cada vez sean más. Estamos haciendo sociedades de dolor de cabeza, incluyendo pacientes y cosas por el estilo, pero no somos capaces de ver a todos esos enfermos. Claro. Y por lo tanto, por último, un médico general que tiene que tener una formación adecuada en eso puede dar cabida, puede dar una respuesta a un médico familiar, un médico internista. Muchas veces las mujeres le preguntan a su ginecólogo qué hacer con esto del dolor de cabeza y de alguna u otra manera porque necesitan una respuesta muchas veces a las vagas respuestas que podemos tener desde el punto de vista médico, porque esto no tiene cura, pero sí tiene un buen tratamiento. Claro. Doctor, se nos pasó volando el tiempo, pero antes de despedirnos, invitarlo a usted y también a ustedes en sus casas a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo ha preparado un artículo justamente de este tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por todos sus consejos. Muchas gracias. Ya lo saben todos, nada de automedicarse, buscar el especialista y el dolor de cabeza no es normal. Bueno, y sigan en compañía de Canal 24 Horas. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan buena tarde. Chao. El especialista responde.